Vamos a dar paso a nuestra segunda ponente, de lo cual les pido que se vayan acostumbrando, los que ya están pensando, los que ya trabajan con coaches ya saben, los que no trabajan que se vayan acostumbrando. Es un mundo diferente, porque una de las cosas que nos identifica a los coaches es que miramos diferente, observamos en realidad diferente. Nuevamente, Elena, tampoco quiere que la presente. Entonces, lo único que me gustaría decir es que los últimos 10 días que estuve hablando con ella, que estábamos en contacto, estaba desde Oriente dando unos talleres, después la otra vez que la ubiqué, que fue a los 2 días, estaba en Canadá dando una charla, y después ella es argentina, porque por ahí sé que es mexicana, porque vive en México, pero es argentina. Después la ubiqué de vuelta, me dice, estoy en Bariloche, dando unos cursos y trabajando con una empresa. Me dice, pero quédate tranquilo que ya mañana estoy en Buenos Aires, que tengo que dar unas charlas. Y a los 2 días estuvo acá. Así que esa es la presentación, los currículums, que son súper breves, están ahí, pero tengo el tremendo placer de presentar realmente a una de las personas referentes más importantes en el mundo organizacional del coaching, a Elena Espinal. Un aplauso, por favor, para ella. Gracias. Es un honor estar acá. Y me gustaría muchísimo que a pesar de las costumbres podamos tener un diálogo, porque la única razón de esta charla es servirles a ustedes. Así que si en algún momento hay algo que no comprenden, no se sienten desafiados o vieron cómo aparecen unas conversaciones por acá que dicen, no, yo con eso no acuerdo, ese tipo de cosas, y entonces uno se queda enganchado en eso y después no puede seguir escuchando porque, ¿no? Además, esos monitos que uno tiene en la cabeza siempre quieren tener razón. Una de las especialidades de los coaches es hablar con esos monos. Entonces, levanten la mano y háganme la pregunta que quieran o discutan lo que quieran. Los coaches no tenemos la verdad, tenemos un punto de vista que sirve para ampliar la manera de mirar el mundo. Porque con la manera de mirar el mundo que tenemos podemos ver lo que podemos ver y podemos lograr lo que esa manera de ver nos permite. Cuando nosotros podemos ampliar la manera de ver, claro, aparecen acciones nuevas y aparecen resultados nuevos. Esa es la diferencia que hace un coach. Está preparado, no siempre somos unos genios en eso, pero estamos preparados para poder hacer preguntas que lleven al otro a cuestionarse su manera de mirar y, en consecuencia, poder hacer una diferencia. Entonces, no solamente quisiera hablar, quisiera ponerme a disposición de ustedes en el momento que quieran, para preguntar lo que quieran, o aportar, o decir lo que tengan ganas. Y que esto sea un diálogo y no un monólogo de mi parte. Ok, entonces, una de las cosas que caracteriza el coaching es que nadie llama a un coach para arreglar un tema del pasado. Quiero arreglar el tema de la relación con mi mamá. No sirve para hablar de la niñez. En todo caso, serviría para cuál es el tipo de relación que quieres tener en el futuro. Pero una de las cosas más serias que nos pasan es que no nos damos cuenta cómo interpretamos el futuro. No sé cuántos de ustedes alguna vez hicieron un plan con un viaje y dijeron, sí, en algún momento en el futuro lo vamos a hacer. Y de golpe, en el to-do list de la vida de ustedes, todavía está ese viaje. ¿No? O, sí, es cierto, tengo que empezar el régimen el lunes. ¿No? Sí, pasa. Y esto pasa por la interpretación que tenemos sobre el futuro. ¿Cuándo creemos que es el futuro de hoy? El más cercano. Mañana, ¿no? ¿Sí? Cuando llegue mañana a la mañana, nos vamos a levantar y vamos a decir, pues mira, ¿llegamos al futuro? No, ¿qué vamos a decir? Mañana, claro. Y mañana está hablando de un tiempo que nunca va a llegar. Porque el futuro, por definición, es un tiempo que nunca va a llegar.
Lo único que llega es hoy. Es el ahora, es el presente. Entonces, construir futuro significa generar los cambios que sean necesarios hoy para que el mañana pueda ser diferente a lo que es. A mí me hubiera gustado más creer en los horóscopos o poder visitar a un brujo que me diga qué va a pasar mañana, o creer que hay gente que nace con estrella y otros estrellados, ¿no? Pero el coaching te saca de ese lugar y te ayuda a descubrir una magia personal, que es la magia de poder lograr lo que tú quieres si usas ese poder personal en tu acción y cambias hoy para que mañana sea diferente. Entonces, una cosa tiene que ver con la acción de hoy, pero la otra cosa es cómo podemos imaginar futuro. Yo tengo algunos años en este mundito, ¿no?, del coaching, cuando no se sabía que era coaching. Por ejemplo, antes de que la palabra coaching existiera, yo trabajaba en algo que se llamaba procesos transformacionales, ¿no? Después surgió la palabra coaching, pero ya desde aquel momento uno de los temas fundamentales tenía que ver con la relación con el tiempo, ¿no? Y en esa relación con el tiempo, el creer que el futuro, por ejemplo, es algo que ya está construido. O sea, yo voy por una cinta de estas mecánicas, eléctricas, y voy a caer en un mundo que ya está. No hay nada adelante. Alguien está inventando el mundo. ¿Sí? De la misma manera que ustedes están aquí y hoy sentados aquí, tal vez por las decisiones de los últimos 10 años de su vida. O más. ¿No? Ahora, hoy hay gente que está diseñando el futuro que vamos a vivir. Como decía un maestro que compartimos con José Luis Flores, la electricidad no la inventó Dios y el Internet tampoco. Y las dos cosas cambiaron el mundo. Entonces hay gente que está creando algo que va a cambiar el mundo. Entonces nosotros podemos ponernos en algunas posiciones. Una es, yo quiero ser de esos que inventan el mundo. Otra de las posiciones puede ser, ok, pero ¿y si el mundo cambia, cómo me adapto a lo que viene? ¿Cómo lo veo venir para prepararme? Porque a veces, como decía Alvin Toffler en la tercera ola, hay gente que crea la ola, hay gente que la ve venir y la surfea, y hay otros que se quedan haciendo burbujas, y cuando la ola pasa, entre medio de la tos, se preguntan, uy, ¿qué pasó? Y ya no existen más, ¿no? No están más en el juego. Creo que muchos de ustedes saben de compañías que eran inmensas hace 20 años atrás y hoy no existen. Y montones de productos que nosotros hemos usado en algún momento, no vamos a nombrar ninguno por un tema de respetar que no se note demasiado la edad, ¿no? Pero si se nombraran algunos productos, ¿sí?, diríamos, ¿qué pasó con esas cosas? ¿Cómo es que desapareció? ¿No? Ahora, ¿cuál es el riesgo de que haya empresas que desaparezcan hoy? Muchísimo más alto. Porque la velocidad de cambio en la interpretación del mundo es brutal. Y la primera razón de cambio en la interpretación del mundo la trajo el Internet. Porque el Internet nos hace creer que lo que está en Internet es de todos, ¿o no? No voy a YouTube y me bajo un video porque me gustó. Ahora vamos a ver algunos que lo bajé de YouTube, ¿no? Me gustó, entonces lo bajé. Nadie bajó música de Internet, ¿sí? Y a pesar de que dicen, por ejemplo, en los cines de México, una publicidad de un niñito que se sienta al lado del papá y el papá pone un CD y entonces el niño le dice, papá, ¿esta película es pirata? Sí, le dice el padre. Y entonces el niño la mira y le dice, entonces tú eres pirata, ¿no? Por más que quisieron hacer eso no prendió, porque el niño también siente que el saber y todo lo que está en Internet es de todos. Y todas las empresas que crecen en Internet crecen regalando algo primero, hasta Google,
te regala todas las búsquedas que tú haces. ¿Sí? A cambio de otras cosas que después vamos a ver. Pero hay un cambio en la interpretación del mundo y por lo cual también hay un cambio en nuestra interpretación como consumidores. Y a mí me gustaría hablar de algunas cosas para que los empresarios, los profesionales, los educadores, si hay alguno y le interesa, hay un pedacito, ni les digo los políticos, lo borré hoy a la mañana, para hacerla más corta la presentación, algunas cosas que se pueden empezar a ver en el horizonte. ¿Qué contingencias, qué cosas ocurren que porque ocurrieron pueden llegar a cambiar? ¿No? Trump es una contingencia, ¿sí? Pero también hay cosas que empiezan a emerger y que podemos empezar a ver cómo hoy empresas prácticamente sin capital son las que más están creciendo y más se están valorando en el mundo. Algo nos está diciendo, ¿sí? Entonces, en esta relación con el futuro, empezar a dejar de pensar en el futuro como un tema lineal, en donde lo que yo hago es prolongar lo que yo he hecho hasta acá y quién soy hasta acá, hacia el futuro, y creo una coherencia en mi vida. Y eso pasa en las empresas, porque las empresas están hechas por gente. Para poder empezar a pensar un poco más afuera de la caja o usar un poco más de pensamiento complejo, empezar a tener los ojos más abiertos para tratar de encontrar qué está pasando hoy que puede cambiar el mundo de mañana y que si yo quiero seguir sobreviviendo, en eso tengo que pensar. ¿Estamos? ¿Les gusta? ¿Sí? Ok. Una de las cosas que a mí me gustaría primero mostrarles, sobre todo a los empresarios, es algo que es difícil de diagnosticar. No sé cuántos de ustedes conocen gente que se levanta a la mañana y dice, no me hables por 2 horas. ¿Alguien conoce gente así? ¿Sí? Que a veces después las 2 horas se transforman en 3 con gruñidos, ¿no? Y que después, cuando vuelve a la noche, también dice, no me hables por 2 horas. Creyendo que son las únicas 2 horas que pidió en el día, ¿no? Porque los estados de ánimo no son emociones, no son simplemente emociones. Los estados de ánimo son mucho más complejos que las emociones. Están compuestos por muchas emociones, pero también están compuestos por maneras de mirar el mundo. Y son mucho más permanentes. Y además son contagiosos. Porque no me digan que a esa persona que se levanta de mal humor bastante seguido, alguna vez no le dijeron, no aguanto más tu mal humor. ¿No? ¿Desde qué lugar lo dijeron? Desde el mal humor, porque se contagia. ¿No? O ir a una fiesta inmensamente preocupado y al rato uno está bailando y se olvidó de la preocupación. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo general me cambió de lugar. Ahora son insidiosos, son difíciles de reconocer. Es más fácil que los vea otro que me los vea yo. Y aquel que quiera decir, porque yo sé que tal vez en Uruguay, ni en Argentina, ni en México hay gente perfecta, ¿no? Pero tal vez en Uruguay los haya, gente que nunca está en un estado de ánimo. Les quiero avisar que no. Nirvana es un estado de ánimo. O sea, siempre estamos en un estado de ánimo, en una manera de mirar el mundo. Ahora, ¿por qué empiezo por este tema? Porque los estados de ánimo fundamentalmente generan la relación con el futuro. Cuando yo estoy enojado, cuando tengo miedo, cuando estoy desconfiando, ¿qué relación puedo tener con el futuro que viene? ¿Puedo decir, sí, vamos, planeemos a 10 años? ¿Creo en la gente? No. Todo el futuro que creo es un futuro a corto plazo y es un futuro de defensa, es un futuro de sobrevivencia. ¿Sí? Yo he trabajado muchísimo en diseño de futuro y he trabajado con gobiernos, con oficinas de gobiernos. Y entonces les pregunto, bueno,
me van a contratar, ¿a cuántos años quieren planear futuro? Y entonces te escucho esta respuesta, o 4 años o 6 años, ¿no? Son las 2 cifras. Digo, pero el futuro de un país, 4 años, no es ni una pestañadita, ¿no? En la historia, 4 años es nada. Y la respuesta es, sí, pero es el tiempo que vamos a estar. ¿No? Entonces, esos futuros son futuros que los puedo construir en base a lo que yo puedo controlar. Por lo cual, los grandes cambios que todos esperamos, por ejemplo en la educación, nunca van a ocurrir en 4 años. Se necesitan de decisiones históricas que van a llevar a que posiblemente la persona que tomó esa decisión ni siquiera vea el efecto de la decisión que tomó. Pero creó un futuro para las generaciones por venir. Trabajando con indígenas, trabajo mucho en cultura. Hay un grupo indígena en México que se llaman celtales, que usan como unas túnicas blancas y viven en la selva, en Chiapas. Alguna vez uno de ellos me llevó caminando por la selva y me mostró algo que para mí era parte del pasto y de todo lo que estaba allí. Y me dice, no, mire, no pise ahí. Ahí está creciendo una ceiba. La ceiba es el árbol sagrado que comunicaba con los 9 inframundos y los 9 supramundos, ¿no? Y me dice, y me llena de honor cuidarla, porque esa ceiba es la que van a vivir los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos. Me puso la piel así chinita como ahora, ¿no? Lo digo y me emociona. Porque pensamos nosotros así. Estamos pensando en el mundo que vamos a dejar, ni siquiera para la generación que viene, los hijos que les vimos la cara, o los nietos que les vemos la cara, sino los hijos de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de nuestros tartaranietos. Piensen en los mayas, el 12 de diciembre del 2012, 21 de diciembre del 2012, se terminaba el hombre de maíz, está escrito en una estela, en Tortuguero, en el estado de Veracruz, ¿no? Y bueno, muchísimos turistas fueron porque creían que se acababa el mundo y entonces tenían que estar cerca de la pirámide. Yo siempre imaginé al chamán sentado con su equipo consultor y alguien diciéndole, señor chamán, dentro de 100 años, ¿qué va a pasar? Y el chamán decir algo, y en 500 años, y el chamán contestó otra cosa, y en 1000 años, y contestó otra cosa, y en 2000 contestó otra cosa, y en 2400 debe haber mirado y debe haber dicho, no, acá se acabó el hombre de maíz, ¿no? Y entonces todo el mundo dijo, se terminó el mundo. No, el hombre de maíz era el 4.º hombre. Pero ¿de qué estamos hechos hoy? ¿Y para qué futuro trabajamos? ¿Cómo podemos empezar a relacionarnos con ese futuro? Entonces, una de las cosas que nos relaciona son los estados de ánimo. Y en estos estados de ánimo, los estados de ánimo que podemos ponerle el nombre de negativos, están basados en un miedo que es ancestral. Toda nuestra cultura está basada en el miedo por la individualidad, porque apareció el yo en el lenguaje. Y entonces, nuestra base es el miedo, nos medimos con lo otro. Y de acuerdo a si vamos a ganar o perder, ¿no? Entonces sale el mecanismo con el cual queremos controlar el miedo, y la manera de controlar el miedo es con el control. Entonces le decimos al otro, quiero que cambies, pero por favor cambia de la manera que yo quiero que seas, no como tú quieras, ¿no? Y queremos controlar la riqueza, pero si la tenemos, después tenemos miedo a la pobreza. Entonces el miedo siempre está presente y cada vez genera más control. Eso achica la relación con el futuro y el único futuro que podemos crear es un futuro corto y de supervivencia. Cuando nosotros podemos empezar a sentirnos más cerca del otro, cuando podemos trabajar desde la confianza,
cuando podemos trabajar desde el amor como un valor relacional, no hablo del amor romántico, hablo del amor por la aceptación del otro, aparece otro estado de ánimo que nos conecta con el poder, se puede, y nos conecta con el futuro. Entonces, ¿vale la pena en las empresas escuchar los estados de ánimo? Claro. Yo entro a empresas y siento el miedo de la gente, siento la necesidad de defenderse y les puedo asegurar que seguro, no están llegando a resultados, están llegando a los empujones, están corriendo gente, la gente vive defendiéndose y echándole la culpa al otro. Y todo eso forma parte del estado de ánimo y el estado de ánimo se instala. Entonces, si hay algo que como líder tengo que aprender es a orquestar los estados de ánimo. ¿Y cómo hago para crear estados de ánimo en donde el otro sienta poder, sienta que se puede, se atreva y cambie? Dijo algo muy importante hoy José Luis, entre las muchas veces que dijo cosas que yo le voy a dar otro girito, pero es lo mismo. Él habló de la relación con el error. Nadie que hace algo por primera vez se puede pretender que lo haga bien. Las empresas que crecen a alta velocidad hacen reuniones para hablar de lo que no funciona, no de lo que funciona. En donde no hay culpa, hay aprendizaje. Y hay un aprendizaje que se generaliza. Entonces hemos visto algo que es importante, tiene que ver con los estados de ánimo y que se resumen en dos. Uno, cuando yo estoy en la alegría, en el poder, en la confianza, en el amor, siento ambición, quiero más, creo que puedo, quiero llegar. Pero cuando estoy en el miedo, en la desconfianza, en la soledad, en la necesidad de defenderme, entro en la resignación. Y la resignación dice, aguantemos hasta que se caiga, porque esto no va a salir. No sé si lo conocen. Pasa en la política también. Hay países, no voy a decir cuáles, que cada vez que eligen un presidente entran en un gran estado de ánimo, de ambición, porque el presidente va a tener que hacer todo. Yo no tengo que hacer nada, el único que tiene que hacer todo es el presidente. Y si el presidente no puede, entonces caemos en, yo te lo dije, no es posible. Entonces no pasan muchas cosas. Bueno, se me fue. Obviamente, otra de las cosas que hay que tener en cuenta en una empresa, si quiere adaptarse al futuro, es la capacidad de innovar. ¿En qué? En lo que quieran. Ahora, cada vez que se habla de innovar, hay gente que dice, ¿podemos hacer un brainstorming? ¿No? Entonces sientan a un montón de gente, ponen linda música, sirven galletitas y dicen, tiren ideas. Y todas son bienvenidas. Porque mucha gente cree que innovar es tirar ideas. E ideas que rompan con el esquema. No siempre es así. Por ejemplo, los egipcios hacían cerveza. No sé si ustedes sabían, pero les gustaba la cerveza. Claro, hacían cerveza, pero no sabían de la química de la fermentación. Nunca supieron de la fermentación. Lo hacían como podían. Se cuenta que el que descubrió el tema fue Pasteur. Pasteur, que vivió a mediados del 1800, 1850 más o menos, un día lo llama un amigo de él que tenía una fábrica de cerveza. Pasteur enseñaba química en un colegio, la química que se podía saber en ese momento, ¿no? Y le dice, no sé qué pasa, ¿por qué no miras? Porque hay tambores en donde la cerveza es cerveza y hay otros tambores que hay un mal olor ácido horrible y las tengo que tirar, no sirve. Entonces fíjense,
él ve algo que también le debe haber pasado a los egipcios y deben haber tirado todo. Piensa que puede usar un microscopio. El microscopio fue creado 100 años antes, 1750, por un tal Lichtenstein, un alemán, con un apellido que empieza en Lich, muy difícil, no me acuerdo. Y este señor había mirado una gota de agua en el microscopio y había visto cosas que se movían. Y dijo, oye, hay vida en las gotas de agua. Y lo llamó microbios, microbios, vidas microscópicas. Sin embargo, por más que vio los microbios, nunca asoció los microbios a nada. Se seguía hablando de plagas, se seguía hablando de pestes, seguían curando poniendo sanguijuelas. ¿Sí? ¿Qué hace Pasteur? Pasteur toma un poco de la espuma en un vidrio, se la lleva a un microscopio y ve eso que se mueve, el microbio, pero a diferencia de los 100 años anteriores, dice, esto lo produce este bicho, esto que miro acá es el que produce esto. Y empieza a ponerlo en tanques que estaban bien, ¿y saben qué pasó? Los tanques se pusieron mal. ¿Fue una innovación? Claro que fue una innovación. Está basada en algo histórico, ya venían de antes haciéndolo, lo que cambió fue un modelo de interpretación. ¿Está? Y eso también es innovar. Cambiar el modelo de interpretación lleva a que aparezcan otras cosas. ¿Sí? Y fundamentalmente, para que haya innovación, tiene que haber un cambio en las prácticas. Si no se cambian las prácticas, no hay innovación posible. Trabajo con empresas muy grandes, ¿no? Y a veces hago preguntas como estas. ¿Cuánto hace que no se cambia el proceso de logística? No. El proceso de logística acá está marcado por Suiza, tiene 10 años y funciona. Yo les prometo que cualquier empresa que esté pensando la logística desde un modelo actual, les va a ganar en la entrega y se van a caer. Porque los procesos no son los que mandan en una empresa, sino que los procesos tienen que estar a servicio de algo. Hoy, a servicio del cliente. Entonces, cuanto antes lo reciba el cliente, más barato y más a gusto, mejor va a ser. Y si en los procesos no hay aprendizaje, no me doy cuenta de lo que puedo mejorar y no tengo nada para cambiar, yo estaría preocupada por cómo miran. Se los digo en serio. Yo trabajo, uno de los clientes es una de las grandes empresas de logística que reparten desde cartas, paquetes y lo que quieran, ¿no? Pero tengo otro cliente que les voy a contar ahora, que es Amazon. De la empresa esta se va un director, el director de operaciones, y yo entro a Amazon porque a él lo contratan en Amazon, ¿no? Entonces él pidió un coach y me llamaron. Y entonces me dice, Elena, me quiero morir. Porque cuando me vinieron a mostrar el espacio que yo tenía 5.000 metros cuadrados. Y en el otro lugar tenía 32.000 metros cuadrados y tenía menos para repartir. ¿Cómo? Fue mi pregunta. Esta gente puede con 5.000 metros ser eficiente. Y la respuesta que le dieron fue, porque no lo hacemos lineal, sino que usamos los 3 planos del espacio. Entonces gastan mucho menos espacio, pagan muchísimos menos alquileres, les rinde mucho más el suelo y la inversión que hicieron, pero la pensaron diferente. Ahora el otro viene de Alemania y no se puede cambiar. ¿Está? ¿Cuánto tiempo puede durar?
¿Cuánto tiempo puede durar? La mayor parte de los paquetes que se entregan son paquetes pequeños. ¿Cuánto tiempo puede durar la entrega de paquetes pequeños a través de estas empresas que tienen camioneta propia, avión propio, ¿no? Al lado de Uber, que no tiene ni un solo auto, y que hoy si quieres te lleva un paquete y te lo entrega. Es mucho más barato. ¿Sí? Entonces, innovar no tiene que ver con inventar algo totalmente nuevo. Muchas veces tiene que ver con reinterpretar lo que está y tiene que ver con cambiar las prácticas. Porque si no cambié la práctica, lo que sigue ocurriendo es lo mismo de antes. ¿Es fácil cambiar las prácticas? No. Porque la gente quiere apegarse a lo que ya sabe. Le asusta ponerse a aprender. Si nos queda tiempo vamos a hablar de aprendizaje, porque ese es uno de los terrenos en donde más tendríamos que trabajar hoy. Si hay algo que les enseñamos a los chicos es que se sientan seguros en lo que saben. Y hoy lo que saben, en 5 años, no es más, ¿no? Miren esto, yo tengo nietos, ¿sí? El año pasado los llevé a Nueva York, los hice caminar 60 cuadras, porque yo les iba a regalar a cada uno un juguete de la juguetería más hermosa del mundo, F.O. Schwarz. ¿Sí? Y cuando llegué, había otra tienda. Y empiezo a decir, ¿pero acá no estaba F.O. Schwarz? Sí, pero cerró en enero. Dije, Toys R Us, en la Times Square. Corrí a Toys R Us. No está más. ¿Por qué no están más? Porque los chicos no juegan con juguetes. Anoche les contaba a los que me invitaron muy amablemente a cenar que entre estas cosas que me dedico a futuro y uno también se baila acá en el pasado, invito a mis nietos ahora en julio a el crucero de Disney. Yo me sentí una abuela, no me digan, gloriosa, me llevo a los 5 nietos. Y a mis 2 ahijados, que además son íntimos amigos de mis nietos. Por lo cual, en serio les digo, diría un mexicano, chingona como abuela, ¿no? Entonces se los cuento, todos contentos, los festejamos. Mis hijos me miraban sola con todos los chicos, ¿no? Y de golpe, uno de 8, que va a cumplir 9 ahora, me mira y me dice, va bueno, encantado de ir, ¿eh? Me encantó la idea. Ahora, con esta de Disney, ¿la terminamos acá? Sí, ustedes se ríen, yo me quise morir. Y después entendí. Lo que el nene me dice es, Disney te gusta a ti. Disney fue tu sueño. Disney te hubiera gustado tenerlo de chica y habrás gozado viendo a mi papá, mi mamá, mi tío. Pero, ¿y saben en dónde terminé con lo de F.O. Schwarz? Hicieron así y vieron la pirámide de Apple. Me salió más caro. Mucho más caro. Pero yo estaba tan sorprendida, tan helada con ver esta realidad, porque esto es algo que yo creí que nunca iba a pasar. Se acabaron los juguetes, como nosotros entendemos los juguetes. ¿Está? Y piensen, me quedé pensando, si Walt Disney viviera, ¿Walt Disney volvería a crear los parques temáticos hoy? No lo sé. Cuando él se murió, que no sé si ustedes se acuerdan, que fue una muerte inducida, él está congelado pensando que algún día lo pueden llegar a revivir, se murió en el año 66, no había celulares, el hombre no había llegado a la luna, no hablemos de computadoras personales. Ese era el mundo por el cual Disney fue, ¡wow!, nos mostró un futuro, ¿no? Hoy, chao.
Ahora, para que puedan aparecer nuevas ideas, hay que crear espacios. Y crear espacios significa generar libertades, tiempo de pensar. De pensar no dentro del modelo que siempre pensamos, usando la lógica, sino tiempo para observar, a veces desde la ventana, y perderse en la mirada. Y una de las cosas que yo encontré en las empresas, no hablo de Uruguay, nunca trabajé en Uruguay, pero puedo hablar de México y puedo hablar de Argentina, es que los ejecutivos de las empresas, si los pescan mirando por una ventana, dicen, no está haciendo nada. O sea, está prohibido pensar. Entonces yo pregunto, porque muchas veces le pregunto al director de la empresa, ¿cómo sueñas esta empresa dentro de 10 años? Y me mira así los papeles, me mira con cara desorbitada como si fuera loca y me dice, con todo lo que yo tengo que resolver hoy, ¿tú quieres que yo piense de acá a 10 años? Y sí, porque si no lo piensas tú, quieras que no, la consecución de los hechos se está construyendo esos 10 años. Entonces, o va para donde tú quieras, o va a ir a donde las decisiones de la locura cotidiana te lleven. Y no importa el tamaño de la empresa, ¿eh? Yo creo que muchas de esas grandísimas empresas que nosotros hoy conocemos y valoramos dentro de 10 años no están, o son mucho más pequeñas. Bueno, obviamente una de las cosas que primero tenemos que cambiar si queremos que ese mundo cambie es la manera de aprender, ¿no? Y acá hay gente que se dedica a la educación, sí, entonces les va a importar. Nosotros venimos desde un mundo cartesiano, pienso, luego existo, por lo cual lo que se ha valorado es el saber. Pero como les dijo José Luis, saber no significa saber hacer. Y además hoy, si hay algo que se requiere con el saber, es que uno se suelte rápido del saber y entre en la incertidumbre, como decía José Luis. Para lo cual, lo que se requiere es dejar de formar a la gente en el saber y en competencias duras y entrar a formar a la gente en ¿qué hago? En habilidades y sensibilidades. ¿Sí? Sensibilidad para sentir el cambio, para sentir la emocionalidad propia y la del otro, para entender los estados de ánimo, para saber si es el momento. Y las habilidades tienen que ver con cosas más blandas, con el saber conversar, con el saber escuchar, con el saber crear relación, porque los seres humanos lo único que podemos hacer es vivir en relación. ¿Sí? Entonces a mí me gustaría, si tienen ganas, mostrarles un videíto muy cortito. Creo que a estos dos señores los conocen. Para que la sociedad funcione necesitamos todo tipo de disciplinas y habilidades. ¿Cuáles crees que serán las más importantes para que las aprendan nuestros hijos en el futuro? Las habilidades necesarias para trabajar, aprender y ser ciudadano del siglo XXI se han unificado. Son las mismas habilidades. Verás, hay gente que hace largas listas, pero yo creo que al final se reduce a un par de cosas. Un estudiante debe aprender a pensar de manera crítica. Esto significa, según mis investigaciones, que los estudiantes deben saber hacer muy buenas preguntas. Hoy en día, saber hacer buenas preguntas es mucho más importante que memorizar respuestas fáciles. La segunda habilidad necesaria es la capacidad de colaborar. Cada vez más todo el trabajo se realiza de forma colaborativa. La tercera es tener buenas habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, y también para escuchar. Por último, deben resolver problemas de forma creativa. Descubrí con mi investigación que hay dos tipos de innovaciones. Las que crean nuevas posibilidades, y eso es cuestión de juntar tiempo y talento, como Steve Jobs, y las innovaciones que son el resultado de soluciones creativas a problemas. He descubierto que solucionar problemas de forma creativa es cada vez más clave, es la habilidad más demandada.
Esas son las 4 habilidades importantes, pero además creo que hay un par de disposiciones importantes. Los hábitos de la mente, los del corazón también, la capacidad de ser empático, creo que es muy importante en el mundo actual, esencial para el buen trabajo en equipo. Perseverancia, tenacidad, autodisciplina, por supuesto, pero también es necesaria una fuerte visión moral de la vida, una noción de lo que está inherentemente bien o mal. Creo que estas son las cualidades y habilidades más demandadas en el mundo laboral y son las mismas que se necesitan para el aprendizaje y como ciudadano. El papel del profesor tiene que cambiar. Ya no es lo que enseñamos ni cómo lo enseñamos, es quién somos en el aula. Hasta ahora, los profesores trabajaban en un contexto de escasez de conocimiento, pero hoy ya no es así. El conocimiento es un producto, es gratis, está en cualquier dispositivo con acceso a Internet. No hacen falta un colegio ni un profesor para adquirir conocimientos. ¿Qué es entonces un profesor en el siglo XXI? Yo defiendo que un buen profesor es un instructor de resultados. Instruye a los alumnos para alcanzar sus mejores resultados. Un buen profesor entiende el mundo del que vienen los alumnos y el mundo para el que debe prepararlos. Instruye constantemente al alumno para lograr estándares mayores. A mí me gustaría que todos los colegios tuvieran un fondo de innovación accesible para equipos de profesores que quieran probar cosas nuevas. Pero ¿cuánto presupuesto de I+D hay para nuestros colegios? Es broma, no hay presupuesto. Cuando investigué a algunos innovadores jóvenes, descubrí que tanto sus padres como sus profesores habían animado de manera explícita su motivación intrínseca y su potencial con 3 cosas: juego, pasión y propósito. Nacemos siendo curiosos, creativos e imaginativos. Es el ADN humano. Un niño de 4 años hace una media de 100 preguntas al día y casi cualquier niño de párvulos se considera a sí mismo un artista. Pero luego sucede algo a lo que llamamos colegio. Porque los niños cuando tienen 10, 11 o 12 dejan de hacer preguntas y empiezan a preocuparse por acertar las respuestas del examen. Y casi ninguno se considera a sí mismo un artista. Si entendemos que para el mundo es más importante lo que puedes hacer que lo que simplemente sabes y que nos estamos alejando de la falsa credencial que es el tiempo que hemos pasado sentados en clases para aproximarnos a las competencias reales que se exigen en el siglo XXI, ¿cómo van a saber las empresas y universidades qué talentos tienen los estudiantes? La mejor forma para ello es ver el trabajo del estudiante. Así que cada vez más se ve una tendencia hacia los portfolios digitales. Hay muchas plataformas para ello. De hecho, cada vez más empresas dicen: quiero ver una muestra de tu trabajo, quiero ver lo que puedes hacer. No me digas lo que has hecho, enséñamelo. A los padres de hoy en día los veo muy intranquilos. Ven un mundo mucho más competitivo que el que ellos vivieron. Así que es normal que quieran entrenar a sus hijos para ser niños perfectos, que vayan al colegio perfecto y luego a la universidad perfecta y al trabajo perfecto. ¿Cómo? Eso no funciona. Ir a una universidad de prestigio ya no es una ventaja competitiva como lo era antes. Como he dicho, el mundo quiere saber qué puede, no dónde estudiaste. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres? Creo que una de las cosas más importantes que pueden hacer es motivar a los jóvenes para que encuentren inquietudes reales y las persigan. Inquietudes que puedan convertirse en pasiones. Se habla mucho de la determinación, la tenacidad, la perseverancia, la autodisciplina, pero ¿cómo se aprenden estas cosas? No será teniendo a una madre encima, gritando: ¡vete a hacer los deberes! No. Uno aprende perseverancia persiguiendo inquietudes reales, inquietudes que se convierten en pasiones. Un joven que persigue un interés real, el cual puede convertirse en pasión y luego en objetivo, está creando su propio mundo. Puede que no sea el que sus padres siempre quisieron para él, puede que no sea un mundo de fama y fortuna, pero será su mundo. Hay que reinventar la educación para la era de la innovación. Hay que reinventar la educación para el trabajo, el aprendizaje y la ciudadanía. Tenemos potencial e increíbles oportunidades para crear. Nos enfrentamos como especie a este enorme desafío y tenemos que comprometernos todos. Esto no es culpa de nadie. No es culpa de los educadores ni de los líderes. Todos debemos entender la necesidad de una educación diferente y vamos a tener que unirnos y crearla juntos.
¿Algún comentario? ¿Mm? Claro. ¿Sí? Bueno, ese nieto que te conté, que dijo esto de, con este de Disney, ¿la terminamos? Ese. Le dijo al padre que no quiere ir al colegio. Quiero aclararles que el padre me lo dijo a mí. Si hay algo que yo le pedí a Dios, le dije, ojalá algún día, yo me dedico a cambio paradigmático, y nunca creí que la vida me iba a mandar un hijo que pusiera en juego mi paradigma todos los días, ¿no? Pero alguna vez tuvimos que hablar sobre el colegio muy seriamente, porque también lo quiso dejar varias veces, y le dije, mira, el colegio es como un remedio, no se discute, se toma la pastilla a la mañana, y después que termines el colegio, mijito, lo que quieras, ¿está? Y además hice una promesa que no cumplí, que fue, me emborracho con champán el día que termine. Terminó y no me emborraché, y yo creo que las cosas que siguen hoy en los cambios de este hijo tienen que ver con que no cumplí mi promesa. Su hijo es el clon, ¿no? Y entonces yo siempre le digo, siempre le pedí a Dios que te diera un hijo como tú, porque vas a saber lo que es amar con locura y tener las mismas ganas de matar que de amar, y gana el amor y no se mata, ¿no? Sigue vivo. Bien, entonces el niño este no va al colegio, no va al colegio. Tiene una maestra. Y la maestra le dijo, bueno, vamos a aprender a escribir. Y el niño le contestó, yo no tengo ningún interés en aprender a escribir porque voy a escribir con la máquina, así que no me interesa el lápiz, no me interesa el papel. Entonces, como él vive en el bosque y le encanta el bosque y la naturaleza y qué sé yo, la maestra le dijo, mira, vienen muchos niños al bosque. ¿Y sabes qué pasa? No pueden ver lo que tú ves, porque no lo conocen. ¿Por qué no le vamos a poner carteles a todo lo que está en el bosque para que cuando vengan otros niños lo vean? Y mi nieto aprendió a escribir colgando carteles con el nombre de los árboles, al lado de un hongo, poniéndole al lago. Así aprendió. Porque parece que trae el gen de la resistencia a lo tradicional. Se los planteo porque a veces cuando nos toca hablar con hijos, queremos llevarlos al modelo, porque es el que conocemos, pero no sé si es el que les va a servir para después, para la vida que les va a tocar vivir. Que justamente el cambio en las prácticas a veces tiene que ser generado desde los que ofrecemos más resistencia, que somos los docentes, que nos adherimos a lo anterior, ¿no? Y ahí está en la observación, y ahí a los que somos docentes y coaches nos facilita mucho el poder observar y de ahí dejar que ese cambio sea generado por ellos y nosotros ser permeables a lo que ellos nos plantean, porque ahí está el gran cambio, ¿no? En observar eso. Creo que está desde ese lugar. Gracias. No, y con respecto a lo que tú comentabas de tu nieto, que en realidad en este caso fue significativo, realmente significativo para él el aprender a escribir en este caso. Cuando la maestra le dijo, bueno, pero es para algo en particular. Muy distinto es cuando es una obligación, hay que hacerlo porque sí, porque la maestra lo dice o el sistema lo dice. Cuando lo hacemos como algo significativo para el niño ahí aprende con ganas, de una manera bien distinta, ¿no? Están diciendo cosas maravillosas y falta otra más. En la educación en la que nosotros nos hemos educado, el poder siempre lo tuvo el otro. No nos han enseñado a nosotros a movernos poderosamente. Y es una de las cosas que a mí me gustaría tratar de tocar, el tema del poder si es que llegamos, ¿no? Cuando la educación empodera, no empodera, porque no es que la educación te empodere, sino cuando la educación te demuestra el poder que tú tienes y te permite actuar desde tu poder, tienes otro tipo de personas que cuando son grandes tienen menos miedos y piden menos permisos. Bien, soltamos el tema de la educación si no nos llegamos, o nos podemos quedar acá y paramos todo lo demás, depende del interés de ustedes. Ok, entonces volvamos a las empresas. ¿Cómo mirar
hoy a las empresas? ¿Qué está pasando en las empresas? Bueno, yo elegí algo que José Luis nombró, elegí algunas de las empresas que hoy están creciendo más en valor en el mundo y les traje un pequeño análisis, ¿no? Una de las empresas que hoy más crece en el mundo es Amazon. El dueño se llama Jeff Bezos, que escribe una carta a sus stakeholders antes de cada reunión anual. Y acá hay un resumen de lo que escribió este año en la carta, este señor. Yo no sé, en el año 97 algunos de los que están acá estábamos por lo menos adultos, o casi adultos, ¿no? No sé si se acuerdan, pero Amazon vendía libros. ¿Se acuerdan de eso? Y después agregó un aparatito que te lo vendía aparte que se llamaba el Kindle, ¿no? Y después del Kindle, el Kindle apareció en la computadora. Pero después empezó a venderte otras cosas. Hoy, como les decía José Luis, tiene más de 500 millones de productos. O sea, te vende lo que quieras, ¿no? En Inglaterra está vendiendo comida y te lleva las cosas refrigeradas en una bolsa a la puerta de tu casa y pasa al día siguiente a retirar la bolsa. ¿Está? Yo creo que en México el tema es la bolsa, si la puede recoger o no. Y por eso no lo ha hecho en México todavía. ¿Sí? Pero él habla de estos factores que son fundamentales hoy y dice, las empresas se pueden manejar en 2 días y nada más que 2 días. Cuando la empresa es entendida como el día 1 de una empresa, todo el mundo está alerta, todo tiene que salir como tiene que salir. Cualquier error busca resolverse en el momento y todo es posible. Al día siguiente, si el primer día fue bueno, me estoy deleitando por el placer del primer día, por lo cual no estoy presente al segundo, tengo mucha más paciencia y empiezo a encontrar justificativos a lo que no salió bien y no lo corrijo, y no me doy cuenta que ese día 2 significa haber empezado a morir. Entonces él dice, yo miro a la empresa y les pido a todos que cuando entran a la empresa sientan que es día 1. No hay día 2. Día 2 significa muerte. ¿No? Esa es la primera cosa que trae en esta. La pueden encontrar en internet si la ponen, ¿eh? La segunda cosa, él habla de una obsesión por el cliente. A tal punto que es la empresa que más estudios hace sobre la manera de elegir de un cliente. No sé cuántos de ustedes compran por Amazon, yo uso mucho Amazon. Pero una de las cosas que me pasa con Amazon es que compro algo y cuando vuelvo a abrir me dicen, Elena, elegido para ti. Y entonces me aparecen los libros dentro de la temática que yo busqué, los productos dentro de lo que compré o correlacionados o lo que sea. O sea, tienen la habilidad de que parece que me estuvieran leyendo la mente. ¿Está? Y él dice, la mayor inversión que tiene esta empresa es en el profundo conocimiento de cada uno de sus clientes, que tiene 500 millones. Pero te sientes único, ¿no? Otra de las cosas que hace es que se peleó con su gente y les dijo, vamos a publicar los productos de la competencia en nuestra página. Dice, pero ¿cómo vamos a publicar un libro que lo vende fulanito más barato que nosotros? Él dijo, es que a mí no me importa a quién le compren. A mí me importa que entren en la página de Amazon. Entonces la competencia también publica en Amazon. Fíjense, les da distintos precios de distintos lugares, no solo el precio de ellos, sino el precio de la competencia. Y ustedes, si quieren, pueden en Amazon comprar a la competencia. Claro, ellos cobrarán una comisión, no sé cómo será, pero la historia es que a él lo que le importa es que el cliente siga pensando en Amazon. Al punto tal que dice, quiero que compren todo, hasta la comida, los viajes, todo. Algo que hablamos de los procesos. Él dice, no vamos a confundir los procesos internos y nuestras seguridades internas. Trabajo con uno de los grandes bancos de México. El cliente no existe. Todo está diseñado para que el banco sea seguro.
Como cliente del banco, la experiencia es atroz. ¿Está? Entonces, él dice que los procesos internos y las seguridades internas no se pueden confundir con el sentido de la empresa. Y el sentido de la empresa es la satisfacción de un cliente, porque si no, no hay empresa. Si no hay un cliente que compra, no hay empresa. Entonces, si los procesos no se revisan en función del cliente, si todos los sistemas de seguridad no se ponen de tal manera que no alteren la percepción del cliente y la velocidad con la cual atiendo al cliente, no van a servir. Otra de las cosas que dice es disposición a cambiar totalmente de acuerdo a las tendencias del mercado. Él lo que quiere es seguir vivo. Así que si algún día dejamos de comprar libros, él tiene otras cosas para ofrecer. Porque él está atento a qué es lo que se viene. Y lo único que quiere es seguir vivo. No decir, la gente va a seguir consumiendo esto por el resto de su vida. ¿Está? Yo pienso en Kodak, pienso en las cámaras fotográficas, ¿no? No sé a cuánto les pasó que se fueron de viaje y se olvidaron la cámara. A mí me pasó, me sentí culpable y después me di cuenta que con el teléfono sacaba muchas mejores fotos que si hubiera llevado la cámara fotográfica. A mi nieto no se le hubiera ocurrido llevar una cámara fotográfica si hubiera llevado su teléfono. ¿Está? Ok. La otra cosa es apertura para disentir. Él acepta cualquier discusión, pero también dice, voy a aceptar la discusión, voy a aceptar todas las posiciones, pero la última palabra es la mía, y en el momento en el cual se tome una decisión, nos alineamos y todo el mundo hace eso. Todos. ¿No? Entonces, separar alineación de estar de acuerdo. Y la última es, las decisiones no pueden esperarse. Yo cada vez veo menos poder en las empresas porque la gente no puede decidir, todo se escala hacia arriba y todo eso retrasa los procesos de decisión. Bueno, Uber hoy, lamentablemente, el presidente está cambiando, es un muchacho joven, es uno de los creadores de Uber, pero Uber ha crecido, nació en el 2009, con estos dos muchachos parados en la Torre Eiffel, diciendo que bueno que sería que ahora llamáramos por teléfono y un auto nos esperara acá abajo. ¿No? Airbnb, que también se los mencionó José Luis, vale 30.000 millones de dólares, no tiene una habitación. Por lo cual hoy, una de las cosas que yo les diría es, piensen cómo viene esta tendencia de trabajar con el dinero del otro, que todos ganen, bajar el control, aumentar la delegación y el desarrollo de capacidades y sensibilidades, el foco en el cliente y la capacidad de observar cuál es el negocio. Esa es una gran pregunta. No crean que la tienen respondida. Cuando en una empresa juguera de México, que es la que me llevó, yo les pregunté cuál es el negocio de ustedes, me dijeron, hacer jugo. Les dije, no, ese no es el negocio, piénsenlo. Estuvieron 3 días. Y el tercer día el presidente dijo, ya sé cuál es nuestro negocio. Competir por el share of mouth, o sea, por todo lo que la gente se pone en la boca, que elija el jugo por saludable. ¿No? A partir de ese momento empezaron a hacer jugo para el colegio, jugo para la señora que se va a trabajar, jugo con gas, jugo con leche de soya, jugo con... de 127 millones de dólares se fueron a 300 millones de dólares en un año. ¿No? Y les quería decir, yo sé que me va a matar Salo, pero voy a tratar de apurarme. ¿Cuál es la relación con el poder? Porque el poder también cambió. Nosotros siempre creímos y entendimos que el poder estaba en la capacidad de generar acción en los otros, por lo cual siempre se habló de poder personal. Y siempre se dijo que un buen líder sabe declarar un futuro, sabe hacer buenos pedidos a la gente, sabe recoger las promesas de la gente, hace muy buenas ofertas que le crean mundos a otros. ¿Sí?
hoy, ¿alcanza con esto? No, no alcanza. ¿Por qué? Porque el Internet nos cambió el mundo y trae al juego otros poderes. Uno es el poder político o de las ideas. Yo trabajo con presidentes de México, de empresas internacionales, y no tiene poder de decisión sobre muchísimas cosas inherentes a la marca, al país, a los productos. Entonces su poder se reduce, es mucho más pequeño. ¿Sí? El poder político o de las ideas siempre lleva a que haya un grupo de gente que haga eso que yo estoy proponiendo. ¿Sí? Weber hablaba de dominación, nosotros hablamos de enrolamiento, que la gente lo haga porque quiere. ¿Sí? Pero siempre genera una estructura social, siempre hay gente detrás. Y dentro de ellos hay tres, ¿no? El tradicional, no sé si acá alguno tuvo un papá, como el mío, que de golpe decía, señorita, esto es así porque lo digo yo y se acabó. No sé si alguno conoció. En la Argentina había alguno así, a mí me tocó uno, ¿no? El otro es el racional, ese que te da la explicación, que te muestra que sabe. ¿Vieron al filósofo que entró al principio acá? Que explicaba y que todo lo que decía era muy profundo. Claro que uno lo miraba y no podía escuchar lo que él decía, ¿no? Pero lo que decía era muy profundo. Y la tercera es la carismática, hoy en crecimiento. Por eso están buscando políticos que son actores, no sé si acá pasa. Está creciendo el protestantismo porque los curas se mandan unos discursos carismáticos, ¿no? Entonces, hoy el poder carismático está creciendo muchísimo en el mundo. También el poder social. Y el poder social está cambiando el mundo a partir de la red, de la web. Nos cambió el mundo. ¿Está? Facebook, Twitter, LinkedIn, lo que ustedes quieran. Y además, como ustedes saben, casi todo es gratis, hasta un punto. Ahora, ¿es gratis? No, no es gratis. Ellos nos dan eso a cambio de información nuestra. ¿Sí? Saben dónde estás, qué estás consumiendo, qué tarjetas de crédito usas, cuánto gastas, las saben todas. De cada uno de nosotros. Terminaron con la privacidad, ¿no? Y ni les digo si hablamos de las cosas que te meten, los troyanos que te roban la información y la ponen a disposición de otros, ¿no? Miren Google, tiene 76.000 millones de búsquedas por mes. Miren si junta información sobre nosotros. 3 millones de videos en Flickr. Flickr es, ¿vieron en YouTube que les ponen un videíto al principio de publicidad que te dicen puedes saltarlo en tantos segundos? Eso es Flickr, ¿no? La primera empresa que surgió por Internet fue Pizza Hut. No sé si sabían, porque el Internet fue creado como una red interna de comunicación entre diputados y senadores y el poder político de los Estados Unidos. Y en el 93 se decidió, por ley, ponerlo para uso público. Y ahí vino el cambio del mundo, ¿no? Pizza Hut vendía pizza por Internet. Fue la primera empresa. Y creció de una manera descomunal. Algún negocio que está desapareciendo hoy, gracias al poder social, el periodismo. A mí me ha pasado trabajando con la compañía más grande de periodismo de México, dueña de diarios, de revistas, de lo que quieran. Sacar a los periodistas más caros, porque hoy la gente produce la noticia. Manda un video, manda un Twitter, manda lo que ustedes quieran, y la gente le cree más a la gente que al periodista. Piensen qué pocos periodistas de opinión hay. Bueno, obviamente el poder económico financiero, y les diría, hasta hace 10 años atrás, las empresas más poderosas del mundo eran las que tenían mayor capital, ¿no? Hoy no. Tampoco significa que son las que más crecen. No está basado en capital.
Así que bueno, tenemos empresas que producen productos para dar dinero y si no están habilitadas a mirar los cambios del futuro, pueden tender a desaparecer. Miren algunos de los cambios. En 1980, 4 eran pobres entre cada 10. Hoy hay 2. Hasta en el África está bajando el nivel de pobreza. Y este es otro que ha cambiado mucho y que muchas veces trabajando con políticos les pregunto, ¿me pueden volver a responder la pregunta de qué es el Estado? Porque nosotros dejamos de usar el uso de la fuerza, por ejemplo, de aprender a usar armas y andar como los cowboys con la pistola por acá, ¿no? Porque alguien nos dijo, el Estado te va a cuidar, y entonces el único que tiene el derecho al uso de la fuerza es el Estado. En México hay 110 millones de habitantes y creo que hay más de 110 millones de armas. Alguien tiene las mías, creo que las tuyas, José Luis, también, ¿no? Alguien las tiene. ¿Sí? En Argentina también está pasando, por lo que vengo escuchando, ¿no? Entonces el uso de la fuerza no es nada más que privativo del Estado. Pero esto, que es el poder que crea miedo y que también existe en las empresas, también está cambiando. Si ustedes se fijan, hasta hace algunos años un ejército poderoso era el ejército que tenía más cantidad de hombres y que tenía las armas más complejas y más sofisticadas. Hoy la guerra se gana con una botella vacía de mermelada y algo adentro de eso y un teléfono celular. Y si no, por favor, miren las noticias, no sé, las últimas de Inglaterra, que son desesperantes. Ya ni siquiera fue esto, fueron unos señores con cuchillos degollando gente. ¿No? Entonces, ¿quiénes tienen el poder del uso de la fuerza en las empresas hoy? Es para que lo piensen en su trabajo. Y piensen quién está por encima de ti y qué poder tiene sobre ti. Yo creo que hoy, honestamente, y que no me escuche mucha gente de esa grande de por allá arriba, están sobrepagados los sueldos de los grandes ejecutivos internacionales que dirigen empresas en los diferentes países, porque el sueldo no tiene que ver con los riesgos en las tomas de decisiones que toman. Porque cada vez quieren centralizar más el poder y eso más los va a llevar a su desaparición. Y me gustaría mostrarles, ¿quieren ver otro videito corto? Es muy cortito. Este video tiene que ver con poder personal. Me gustaría que lo miren bien. Porque el poder personal también está en el estar presente, en el estar acá y en el confiar en uno. No importa el miedo, es confiar en mí, en que siempre pude, que si hasta aquí pude, ¿por qué no voy a poder volver a poder? Yo he tenido el honor de trabajar con masáis, ¿no? Y conozco bastante de su cultura, pero uno de los rasgos de su cultura es que a ellos les toca, en una de las pruebas para pasar a ser guerreros en la adolescencia, pasarse una noche solos en el lugar, enfrentando lo que venga, incluido un león, ¿sí? Además, los masái pueden comer y cazar, porque ellos han vivido de la caza, son carnívoros, ¿no? Y encontré este video de ellos, en donde esto que les enseñan en la adolescencia, de tu poder personal, de que creas en ti, de que te pares en ese lugar, enfrentes lo que enfrentes, no por despreciar lo que esté enfrente, sino por valorar al otro, pero valorarte a ti mismo. Miren lo que logran. Estos 3 señores, que ustedes van a ver, que están tapados con un trapito, que tienen en la mano 3 varillas con una puntita, que no les van a, si ustedes la ven, se van a dar cuenta que no sirven para nada, se encuentran con un grupo de 14 leones comiéndose un ñu. Entonces, muchas veces, en vez de salir a cazar otro ñu, le roban a los leones un pedazo del ñu.
Y estos van a robarle al ñu, un pedazo del ñu, a 14 leones, entre ellos un macho. Acá habla como trabajo de equipo. Puede ser una mirada. Yo les pido que lo miren desde el poder personal, que miren el enfrentamiento de las miradas, que miren cómo no hay una exageración en la manera de hablar, que no hay un grito, que no hay un gesto físico, que no hay un caminar diciendo, mira que acá vengo yo y te voy a matar si te me cruzo. Nada. Es pura presencia. Y mira lo que pasa. Si nosotros podemos actuar así en muchas decisiones, con esta confianza, con esa calma, de golpe decir no, así. Porque ahí hay una demostración de poder personal, una declaración de yo puedo, sé que puedes, te respeto, pero puedo. Y confío. No corrieron, no quisieron intimidar, hacer gestos raros, nada. Caminaron. ¿Cómo habrán caminado para que los 14 leones retrocedan? Piénsenlo. Acuérdense de este video cuando tengan que tener alguna conversación difícil y digan, a ver, tengo mis 14 leones ahí sentaditos. ¿Cómo me paro en mi poder? Y para terminar, porque si no Salo se va a enojar conmigo, empezamos hablando de estados de ánimo. Pero hablamos de algunos estados de ánimo y no les conté algo. Hace no muchos años, 2014, gracias a los viajes al espacio, se hizo un estudio sobre estados de ánimo en los que viajaron al espacio, en el momento en el que estaban en el espacio y en el momento en el cual podían ver el mundo, esa bola azul, desde arriba. Y una de las cosas que pasó fue que todos ellos relataron que lo primero que quisieron hacer fue encontrar su casa. Y empezaron a darse cuenta que ni la casa, ni el pueblo, ni el lugar, sino que la casa era más grande. Que la casa era todo ese mundo azul que ahora vamos a ver, que es el mundo que habitamos. Y les empezó a pasar algo en el cuerpo. Se les regularizó el corazón, tenían la presión en un estado ideal, las hormonas se equilibraron y a ese estado de ánimo lo llamaron asombro y maravilla. Tal vez porque estaban viendo algo por la primera vez, pero al mismo tiempo estaban viendo el mismo mundo en el que veían y al que nunca le habían prestado atención. Y como les dije, los estados de ánimo tienen componentes. El estado de ánimo del asombro y la maravilla tiene algunos componentes. Tiene un tantito de miedo, casi respeto, pero también tiene humildad. La humildad de reconocer que somos tan chiquitos y tenemos a nuestros pies y como regalo un mundo como este. Y la otra es el agradecimiento, porque la gratitud es una de las emociones fundamentales en la creación de vínculo. Y el que crea que la gratitud requiere de devolución está equivocado, porque la palabra gracias viene de gracia, que es amor de Dios porque sí. La gratitud significa soy capaz de recibir esto que me ha sido dado.
se calcula que estos estados de ánimo, del asombro y la maravilla, son los estados de ánimo que podrían ayudarnos a prolongar nuestra vida. Si aprendemos a mirar cada día de nuestra vida como un día nuevo, a mirar a los seres que miramos cotidianamente, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, como seres nuevos, y no desde el lugar de donde siempre los miramos, que es nuestra historia, nuestros juicios y lo que ellos son para nosotros. Crear posibilidad para todos. Ahí aparece el asombro y la maravilla, no solo para el que lo hace, sino también para el que lo recibe. Gracias. Unos segundos para dejar que nos llene el cuerpo este regalo de Elena. Si se dan vuelta un minuto, pueden ver un hermoso abrazo. De dos hermosas personas que desde una capacidad tremenda de transformar las organizaciones y trabajar dentro de las organizaciones con las personas, que es en el lugar donde estamos, están ocupadas de algo nuevo, y algo nuevo que es lograr que podamos estar dentro de las empresas disfrutando, llegando a las empresas y estando ahí, pasándola bien, contentos cuando llegamos, y rendir y saber que somos parte de un equipo, pero siempre desde el amor, desde el respeto, como estas dos hermosas personas nos acompañaron hoy.